Regresamos luego de la pausa. Hoy tenemos un invitado especial, analista político y también que tiene buen manejo de los temas internacionales, el licenciado Amílcar Carrasco. Amílcar, ¿cómo van los ánimos? Van bien, van bien. Feliz y contento de estar aquí contigo, acompañándote en el día de hoy. Vamos a tratar los temas de interés. Veo que tú tienes un buen dominio sobre los temas internacionales. Escuché sobre el asunto de Siria, que a propósito, en el día de ayer le devolvieron una condecoración a Francia, producto de la indignación por el bombardeo. Sí. Eso es un poco peligroso porque eso lesiona lo que es la parte diplomática, lesiona las relaciones diplomáticas, y cuando dos países no se entienden, la vía diplomática es la vía inclusive única para poder llegar o arribar a soluciones pacíficas. Entonces, cuando ya la vía diplomática se está rompiendo, puede degenerar, y degenerar se trata de cosas como esa que tú mencionaste. Fíjate, cuando hay países que están haciendo la paz hoy en día, por ejemplo, ya España y Venezuela están restableciendo sus relaciones diplomáticas. Sí. Eso es importante. Que fíjate que se rompieron, por decirlo así, por chismes, por dime y direte entre diplomáticos, cosa que no debe de suceder. Y en el caso de Siria y Francia, bueno, fue un bombardeo. Todo producto de el control geopolítico. Tú sabes que en la geopolítica hay muchas teorías. Hay teorías geopolíticas que van variando con el tiempo en función de la realidad social de los países. Sí. En el caso de Siria, Siria está ubicada en una zona de comercio, de tránsito. El asunto con Siria es la ubicación, la salida al Mediterráneo. El Mediterráneo siempre ha sido una zona de mucho control, de lucha por el control. Tú te vas a 500 años antes de Cristo y ves la guerra púnica entre Cartagena y Roma. Era por el control de la ruta marítima del Mediterráneo. El control de la ruta marítima. Inclusive las teorías geopolíticas que prevalecieron durante el siglo XX establecían el control del mundo sobre la base de quién controla el centro del mundo. Y en ese entonces el centro del mundo era el Medio Oriente, Europa Oriental. Hoy en día no necesariamente prevalece una sola teoría geopolítica. También hay variaciones. Claro, porque hay teóricos que establecieron que el control del mundo era quien controlaba el mar en la Edad Media. Por eso tuvo esa gran inversión de Inglaterra y esos países en embarcaciones. En el siglo XX se estableció que el control del mundo lo establecía quien controlaba el espacio aéreo. Y por eso tuviste cómo empezó la inversión en Estados Unidos, Inglaterra, y todos los países empezaron a invertir en sus fuerzas aéreas. Sí. Hoy en día lo que hay escasez de recursos naturales. Se busca el control de los países que tienen mayores recursos naturales, y justamente la primavera árabe, a mi entender, fue un movimiento para desestabilizar la región de los países donde había muchos recursos naturales. Entonces Siria pudo sobrevivir a esa primavera árabe, pero no le ha sido fácil. Inclusive comprender o entender el tema de Siria es un poquito complejo, porque tú tienes que irte a los aspectos históricos. De ahí nace todo, sí, realmente. Hay que conocer el pasado para saber qué está pasando en el presente. Porque ahí es que se hace un análisis internacional. Porque un ejemplo, como se ve un ejemplo en la televisión, en cualquier parte del mundo, en el sistema de la comunicación, hay personas que te hablan del tema, pero te replican, pero no lo analizan. Como tú dices, que hay que ir al génesis de lo que pasó, para uno tener una idea histórica y hacer un hilo histórico y tener coherencia en lo que uno está diciendo. Tienes razón. Pero ahí. Actualmente el asunto es la Mesopotamia, viejo. La Mesopotamia. Tierra entre dos ríos. Sí, ese lugar que ya... Tigris y Éufrates. Sí, ya hay un control mediano, vamos a decir, sobre Irak y ese tierra. Hace falta Siria para trazar la ruta directa y no tener que transportar
todo eso. Y también, América, anexando a eso, pues tú sabes que el mundo es un tablero geopolítico de los países poderosos. Un ejemplo, bueno, te voy a citar un ejemplo de Estados Unidos, que por naturaleza es conquistador. Yo tengo problemas con Venezuela, bueno, yo pongo una base militar en Colombia. Yo tengo un problema con Corea del Norte, mi base militar está en Corea del Sur. Bueno, yo tengo un problema con China ya se llega fácil, pero ahí está la isla de Guam también. Pero un ejemplo, ahí en Siria yo veo también que puede ser, quieren ese país como una conquista, porque el país que hace frontera con Siria, ya de ahí para allá, es Irán. Irán siempre ha tenido problemas históricos con Estados Unidos, pero ahí después de Irán hace frontera con Rusia. Y Rusia es ahora mismo la potencia paralela en el sistema militar que le puede hacer frente a los Estados Unidos, realmente frente de tú a tú, es Rusia. Y que tiene un estadista que es Vladimir Putin. Un presidente que viene de la KGB. Sí, ya lo sabe. De la KGB. Todos vemos que en el 91, cuando tumbaron el muro de Berlín, ese tipo tuvo por no decir otra palabra, que estaba solo allá en la KGB y estaba rodeado. Y él llamó y salió y dijo, ahora vamos a disparar, pero él estaba solo. Él no estaba con nadie. Y eso se despejó. Entonces ahí ganó popularidad. Luego estaba en Leningrado, gana una alcaldía en Leningrado, ganándole a Anatoly Shobak en ese momento. O sea, y de ahí crece la popularidad de Vladimir Putin. Entonces, entrando ahí en Siria, si Estados Unidos en el tablero geopolítico conquista a Siria, tiene ya una parte cerca de Irán. Se le hace más fácil atacar un posible ataque a Irán. ¿Y quién es el primer socio comercial de Irán? Es Rusia. Entonces están ahí los países alineados. No. O sea, ese puede ser uno de los conceptos. Mira, no que lo enfocamos en la teoría de la conspiración. No, de verdad que la cercanía con Rusia, a Rusia se le hace un poco incómodo. O sea, no se va a sentir cómodo. No. Pero el objetivo no creo que de Estados Unidos sea la confrontación con Rusia. Creo que el objetivo de Estados Unidos es el control de los recursos naturales de la región. Ya ellos tienen Irak, le hace falta Siria. Ellos tienen a la OTAN y tienen a su pupilo de la región, que es Israel. Tú sabes que Israel ha crecido mucho en 70 años. El espacio que le cedieron y ha sido sobre la base de guerra. Al mismo Siria le ha quitado espacio. No, Israel es sinónimo de guerra. Sí, realmente ese fue el objetivo por el que geopolíticamente crearon el Estado de Israel. Recuérdate que también crearon el Estado palestino y no se ha concretizado. Sí. Porque el Estado palestino nunca ha sido del interés geopolítico para Estados Unidos. Ahora sí, Israel. Israel es quien ellos han utilizado para tomar y ganar influencia. Por eso crearon la OTAN también. Organización de Tratado de Países del Atlántico Norte. El Atlántico Norte. Fíjate que ellos le ponen Atlántico Norte, pero están metidos en Europa. Porque si dicen Atlántico Norte, ya incluye a Estados Unidos. Correcto. Era una forma de ellos meterse en la geopolítica de Europa. Bueno, así pasó porque fueron países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y el que gana es el que pone las reglas. Entonces, oye, ganándole a las potencias del eje que no eran fáciles en ese momento. Entonces, Estados Unidos realmente está haciendo lo que haría cualquier imperio, señores. Hay gente que dice, no, que son unos abusadores. No, es que si usted es imperio y no se comporta como tal, bueno, otro va a ser el imperio entonces. Y eso es lo que está pasando. Yo siempre trato de buscar no irme a los extremos de guerra, de bombas, sino apelar a la vía diplomática y a la conversación. Es lo correcto, la vía diplomática, sí. Pero en esta coyuntura, América, ya se han visto ataques y ya se ve un mundo un poco más convulsionado. Por eso hicimos en el comentario anterior, hicimos el llamado, porque tú sabes que tú que manejas bien la tecnología también, estamos en un mundo vasto que es el internet y todo llega. Nadie sabe si llegue a alguien el mensaje y por lo menos lo pongan en ejecución. La internet sí es muy importante, sobre todo que la internet ha democratizado el manejo de la información. Y
Y en un mundo como la Internet, que bueno, a través de la Internet fue que le dieron ejecución al proyecto de la Primavera Árabe. Fue un proyecto que se ejecutó de comunicación por Internet. Y fíjate, Siria ha sido un país abierto, Siria ha sido un país en el que ese tipo de cosas se ha implementado. En Siria las mujeres no usan el burka. No. No, en Siria era otro país. Siria realmente lo único que tiene, vuelvo y te digo, está ubicado en una región, inclusive para ellos muy hostil. Hacen frontera con Turquía y los turcos y ellos nunca se han llevado bien. Nunca. Hacen frontera con Arabia y no se han llevado bien. Los árabes años atrás soltaron unos presos y esos presos fueron los que constituyeron ese hoy ejército que está desestabilizando la zona. Y ha sido todo un plan macabro. ¿Macabro por qué? Porque Siria tiene más de 4 millones de niños que no saben lo que es otra cosa que no sea la guerra. Entonces tú nada más tienes que ver la frustración que puede tener una sociedad para que dentro de 25, 30 años esos hombres y mujeres que son los que están llamados a formar la sociedad no sepan otra cosa que no sea guerra. Eso es algo muy frustrante. Fíjate qué traumático es tú tener dificultades en tu hogar solamente, en el hogar, un niño, dificultades en el hogar con su padre y con su madre. ¿Cómo eso le genera trauma a futuro? No, claro. Imagínate eso mismo, pero en el país. Un bombardeo constante, por un lado, un presidente que se le acusa de varias cosas, la cual no se le han demostrado, por otro lado, una inestabilidad, y en otro frente hay un Estado Islámico que está arrasando con todo lo que le cruza por el lado. Hay que tomar conciencia. Es muy complejo. Y hay que concientizar a las personas, hay que decirle, dar el mensaje de paz. Fíjate, hay que pensar hay que ponerse en los pies de los demás. Correcto. Amelka, vamos a pasar a una pausa y luego de esto venimos con nuestro siguiente comentario.